Le damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes en esta audición del estudio de miércoles 4 de noviembre del año 2020. Es el número 25 y el tema de hoy es libres. Estamos saludando a todos los que continuamente nos siguen para escuchar tus estudios en la ciudad de Guatemala, la iglesia Visión de Fe, en cualquier otra parte del mundo, los amigos, los que les gusta estudiar con nosotros, sean bienvenidos todos. Así que el tema de hoy es libres. Juan capítulo 8 dice de la manera siguiente: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has permitido llegar a esta audición, a este servicio en línea, para estudiar tu palabra, la revelación que has dejado, pidiéndote, Señor nuestro, que nos agracies con un espíritu de sabiduría y de entendimiento para poder entender lo que tú nos has dejado escrito y para poder disfrutar de ese entendimiento y conocerte mejor. Gracias, Señor, por el espíritu que nos das de entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primero vamos a ver lo que le he denominado la historia de la libertad. Y qué mejor historia que conocer los puntos principales que originaron la libertad del pueblo de Israel en Egipto. De todas formas, lo sucedido al pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros, como bien lo dice Primera de Corintios 10. Todo lo que ellos pasaron es un ejemplo, una figura. Entonces no estamos viendo algo extraño, sino algo que nos pertenece y nos concierne. Entonces aquí vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 5, el diálogo que hay entre Dios y Moisés cuando se le aparece en la visión de la zarza en el monte Horeb. Dice el versículo 5, Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Continúa diciendo el texto sagrado y añadió: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego dijo Adonai, y este es el nombre inefable: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Vamos a comentar algunas palabras de esta lectura, de este versículo, especialmente del versículo 7. Bien he visto. La construcción de esa frase, bien he visto, es muy peculiar, pues es bastante similar a lo que se conoce como un infinitivo tautológico. La lectura dice raiti, rao, repitiendo la misma expresión del verbo miré, mirar. Casi no podemos verlo bien en español porque en español nosotros no tenemos este tipo de construcción, pero el mensaje que nos está dando esta expresión de Dios a Moisés es: mirar, miraré, implica la certeza de la acción,
de considerar a su pueblo. Se dio cuenta, y eso es lo que le está transmitiendo a Moisés, la presencia de él en este momento para hacer algo de que le quite las cargas de opresión a su pueblo. Como dice el versículo 7, he visto o miraré la aflicción de mi pueblo. La palabra aflicción es un sustantivo, es un constructo, es decir, esta aflicción de, significa, la palabra es en hebreo es oni, y significa depresión, o sea, miseria, angustia, pobreza. Eso es lo que había visto Dios en su pueblo. Eso es lo que produce la esclavitud. Miseria, angustia, pobreza, depresión de su pueblo. Esa es la aflicción que el pueblo tenía a causa de los años, largos años de esclavitud en Egipto. Esta palabra, oni, bueno, continúa y dice, de la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. La palabra Egipto, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y es que el texto sagrado es tan espectacular en las palabras que usa y en la revelación, pues nada más que por ser revelación divina tiene que ser así. El pueblo está esclavo en Egipto, la miseria se ha apoderado de él, la opresión, la depresión, etcétera, etcétera. Pero Egipto en hebreo se escribe Mizraim, es una palabra dual, Mizraim. Es porque en los tiempos antiguos Egipto, había un alto Egipto, un bajo Egipto, por eso la dualidad de la palabra. Es una forma que no es plural, pero tampoco es singular, que usa el hebreo para ciertas expresiones que son duales. Por ejemplo, usa la dualidad en sus palabras para la nariz, para los oídos, para los ojos, para las manos, para el agua, y en este caso también para Egipto, Mizraim. La raíz de la palabra Mizraim viene de, es la palabra tzur. Aquí le estamos señalando, y esta raíz nos va a revelar algo muy importante, que es especialmente maravilloso para poder comprender lo que significa Egipto y lo que significa estar esclavo en Egipto, por qué eso ha sido tomado como un lenguaje hasta la fecha de esclavitud. No nos referimos al país de Egipto actual, sino a aquella condición, aquella circunstancia figurada que también nosotros podemos llegar a tener. La palabra Egipto, pues, que viene de la raíz tzur, significa afligir, atar, guardar, guarnecer, molestar, reducir, rodear, sitiar, entre otras cosas. Eso era una cárcel, una frontera, un lugar donde el pueblo estaba encerrado. Pero el Señor sigue diciendo, sí, los he visto, su aflicción, su miseria de estar esclavos en Egipto, pero también he oído su clamor. El pueblo no quedó impasible con aquellas cargas de esclavitud, reaccionó, y su reacción fue levantar una oración, un grito de ayuda, y eso es lo que significa la palabra clamor. Es un sustantivo que dice tza'akatam, es un plural y es un grito desgarrador, o sea, muchos gritos desgarradores. Dios oyó, subió hasta él el clamor de su pueblo, el grito desgarrador. Ya no soportaban aquella situación.
Dice también el mismo versículo 7, que tiene tanta revelación este versículo: he conocido sus angustias. Tenían la aflicción, que era miseria, depresión, estaban encerrados en Egipto, pero también dice he conocido. El verbo conocido es yadatí. Yadatí, este es el verbo que estudiamos en la semana pasada, en el estudio anterior, el número 24 sobre el Evangelio de Juan, donde estudiamos con bastante detenimiento sobre el verbo conocer, y es la misma raíz del verbo que nos originó aquel estudio, el verbo yadá, o en la forma que aparece en Génesis 2:9, jadaat, y es el verbo que implica muchas cosas, implica una cercanía, una intimidad, y eso es lo que dice aquí: he conocido, yo me he intimado con su aflicción, me he identificado con ellos. En ese sentido está hablando que ha conocido el Señor la aflicción de su pueblo. También para recordar un poquito sobre esta palabra conocer, veamos Proverbios 1:2. Dice Proverbios 1:2: para comprender o para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Está hablando de los motivos por los cuales fue escrito el libro de Proverbios: para aprender sabiduría y doctrina, y para conocer razones prudentes. La palabra aprender, el infinitivo del verbo aprender, o traducido al castellano aprender, en hebreo es un infinitivo constructo que dice ladaat. Ladaat significa para aprender, y es la misma raíz del verbo o de la palabra que aparece en Génesis 2:9, y Dios se ha intimado y ha conocido pues las angustias. He conocido sus angustias. El sustantivo angustias es majobato, majotab. Ese es angustias, que significa dolor y tristezas. Ha conocido también esa condición que la esclavitud le ha producido. ¿De dónde le vienen las aflicciones al pueblo de Israel? ¿Por qué está sufriendo tanto? Bueno, la razón de las aflicciones del pueblo de Israel y la razón de las aflicciones de cualquiera de nosotros en el presente provienen del árbol del otro conocimiento. Por eso hemos mencionado el versículo 9 del capítulo 2 del Génesis, donde se originó el mal que impera en el mundo actual. En esta gráfica podemos ver, haciendo didácticamente, aquí tenemos en el centro, en la esfera del centro que estoy señalando, que usted puede ver en su pantalla, aquí es el lugar del huerto que Dios había traído de la eternidad para que el hombre que había creado en la segunda esfera, que se llama la tierra Adamá, porque Adamá es la palabra, y que había transportado al huerto. Ahí estaba el árbol de la vida y muchos otros árboles. Todo lo que ahí había era felicidad, dicha, lo que había era deleite en el huerto del Edén. El huerto del Edén, la palabra Edén significa deleite, y Dios lo había creado en deleite, en alegría y en plenitud. Ahí estaba, dice Génesis 2:9, el árbol de la vida. Pero también el mismo versículo nos anuncia que había otro árbol, pero quiero mostrarles que el otro árbol, que es el árbol del conocimiento bien y mal, que estoy marcando aquí, no estaba en el paraíso, no estaba en la Adamá, en el lugar que Dios había preparado para su hombre que había puesto aquí en el huerto.
que ese árbol estaba fuera del huerto. Y fue el engaño de la serpiente que hizo traer a nuestros padres del paraíso o del huerto del Edén, mostrándoles un aparente árbol de conocimiento, de sabiduría, de alcanzar un poder, todo ficticio, todo era un engaño, un absoluto engaño, haciendo olvidar el mandamiento de Dios. Dios les dijo, de todo árbol que está en el huerto podéis comer, del árbol de la vida y de los árboles que habían hecho surgir en el huerto, pero les advierte que el otro árbol, del otro conocimiento, del Da'at, que no estaba en el huerto, que estaba en la esfera más grande, lo que es el dominio de la serpiente, de Satanás, lo que no es el cielo, este es el otro árbol, de ese no pueden comer, porque el día que de él comáis, moriréis, es decir, ciertamente moriréis. Y eso es lo que ha pasado. Este árbol, el del otro conocimiento, al ser probado por ellos, ocasionó que ellos en primer lugar salieran del paraíso, se fueran y tocaran y vieran y comieran de este árbol. Al estar fuera del paraíso, pues el paraíso quedó fuera del alcance de ellos, fueron divorciados, desarraigados del paraíso. Y Dios obviamente tuvo que llevarse el paraíso a la eternidad de donde había venido, al cielo donde había venido, y quedó en este universo, en esta creación, solamente el árbol del conocimiento bien y mal, que es lo que ha irradiado y que es lo que tiene influencia hoy en todo este mundo que conocemos, que se llama el mundo presente, el mundo de la oscuridad, un mundo temporal. La muerte penetró, y esa es la descripción que cabe del versículo 7. El versículo 7 que vuelvo a leer en este momento en forma completa, dice: dijo luego Adonai, bien he visto la aflicción, ahora vemos que es ocasionada por aquel árbol, por haberse la humanidad puesto al alcance de este árbol y haber sido desarraigada del amor de Dios y del huerto de Dios y del árbol de la vida. Por eso bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Metafóricamente, entonces Egipto viene a ser el mundo presente, el mundo de la oscuridad, el mundo temporal donde vivimos. He oído el clamor, eso es lo que ocasiona en nosotros un clamor, una angustia. Señor, ayúdanos. A causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Él conoció nuestras angustias y por eso Él va a hacer la libertad de su pueblo. Eso es lo que podríamos decir como la historia de la redención. Muy bien, entonces, visto esto, ahora vamos a hablar de la libertad, ya la inminencia de la libertad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os libertará. Y si nosotros conocemos la verdad, bueno, ¿qué es la libertad? Entonces ahora nos vamos a ocupar de la libertad, de describir la libertad. Veámoslo en Éxodo capítulo 6, versículo 2. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Señor no me aparecí, o no me di a conocer a ellos. Analicemos esta expresión o esta revelación del Señor. Yo me aparecí es el verbo baerá, el verbo baerá. Este es un verbo especial. Este verbo está conjugado en el binyan, o sea, una forma de conjugación de los verbos hebreos, en el binyan nifal, que es una voz pasiva, baiktol.
de la primera persona común, o sea, la acción es de Dios y la acción no es de los patriarcas, que ellos vieran a Dios, sino que fue una revelación, un acto de Él para dejarse ver. Yo me aparecí o me dejé ver, sería lo que la conjugación verbal nos está diciendo. Me dejé ver, es el primera persona de referida a Dios, ¿verdad? Me dejé ver a los patriarcas. Y dice, como Dios omnipotente, aquí en hebreo lo que le está diciendo, Be'el Shaddai, me dejé ver a ellos como el Shaddai, como el Dios Shaddai. La traducción de este nombre, el Shaddai, no nos llenará todo lo que encierra su contenido en el idioma hebreo. Siempre nos faltará algo, pero por lo menos podemos entender que nos está hablando del poder y del poder casi desconocido. La palabra Él es poder, poder creativo, el poder más grande que hay en el universo, que formó el universo. Y Shad es como algo desconocido, algo de los montes, algo de los campos, algo no revelado. O sea, los patriarcas no pudieron conocer la revelación completa del Señor en su nombre completo, como ahora se va a revelar a Moisés. También establecí mi pacto con ellos. Bueno, hizo pacto con ellos como el Shaddai, pero alguno de ustedes se preguntará y dirá, pero si el nombre inefable aparece desde Génesis capítulo 2, ya ahí encontramos el nombre inefable. En los versículos 3 y 4 dice, cuando habla de la genealogía de la tierra, ya habla del nombre inefable, unido al nombre de Dios, Adonai, Elohim, o en nuestras traducciones sería Jehová Dios. Sí, es cierto, pero eso es porque Moisés lo escribió, pero no es porque los patriarcas hayan conocido ese nombre. La escritura es clara. El nombre apenas fue revelado a Moisés en esta visión de la zarza. Entonces establecí mi pacto con los patriarcas para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. Ahora, la condición de opresión, de miseria que hemos conocido todos como una experiencia que nos ha hecho sufrir tanto, enfermedades, pobreza, dolor, contiendas, guerras, persecuciones, matanzas a lo largo de la historia de la humanidad y de nuestras familias. Es un milagro que nosotros estemos vivos porque nuestros padres sufrieron seguramente mucho más de lo que nosotros hemos sufrido, a saber qué cosas ellos han sufrido. Se dice que en 500 años nosotros, una persona que viva hoy y que haga su historia 500 años antes, por lo menos involucró o se han involucrado unos 4.000 antepasados. Pues sí, nosotros conocemos a 4, 2 abuelos maternos, 2 abuelos paternos, pero si ya nos vamos más atrás, encontramos que hay 8 antepasados, que hay 16, y así en una progresión geométrica, en 500 años vienen a ser como 4.000 antepasados. Pues en esos 4.000, ¿cuántos de ellos sufrieron persecuciones, hambres, guerras? Bueno, algunos tuvieron que sobrevivir para que nosotros viviéramos hoy. Bendito sea Dios que guardó nuestra línea. Así que hemos sufrido las consecuencias de la esclavitud, pero Dios se apareció a Moisés, a los patriarcas y de alguna manera a nuestros padres para preservarnos y para conducirnos a otra tierra. No hemos alcanzado todo, pero estamos siguiendo una meta para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso Dios hizo un pacto y hay una revelación que está en las Sagradas Escrituras y eso es lo que estudiamos para aprender y saber cuál es el pacto
cuál es la libertad a la que Dios nos está llamando, cuál es el fin que nos espera, que no es un fin de más esclavitud, ni de muerte, ni de dolor, ni de tristeza, sino es un fin glorioso. Y ahora lo vamos a empezar a ver. Entonces dice aquí, establecí mi pacto para darles, o con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en la que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he recordado del pacto que hice con ellos. De nuevo, pues quiero enfatizar el significado de la palabra Egipto, porque aparece de nuevo en el versículo 5 del capítulo 6 de Éxodo, la vimos en el capítulo 3, ahora la recordamos. La palabra Egipto viene de la raíz tzur, que significa afligir, atar, guardar, guarnecer, molestar, reducir, rodear, sitiar, entre otras cosas. Y eso es lo que nosotros sufrimos, pero de eso nos ha venido una buena noticia y una esperanza de libertad. ¿Y cómo sucedió? Porque Dios se acordó de su pacto. Esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. No es un pacto entre Dios y el hombre que, de ser así, podría haber un fallo, porque el hombre puede fallar a lo largo de la historia o de nuestra historia personal. Promesas que hacemos a Dios, las rompemos, las fallamos, y continuamente es necesario que estemos vigilando nuestra boca para no hacer promesas, porque no es bueno hacer promesas, es mejor hacer y no prometer, porque al final de cuentas las promesas que salen de nuestra boca y no cumplimos se vuelven contra nosotros como demandantes, como agentes de reclamo que nos vienen a castigar. Entonces el pacto es de Dios para con los patriarcas, es de Dios para con el hombre. Por eso dice, me he acordado de mi pacto, y está muy claro aquí, es verití. Mi pacto verití, que es un sustantivo en primera persona, mi pacto, pacto mío. ¿Y cuál es su pacto? Pues su pacto es de, veamos, y ahora entramos en el lenguaje de la redención, que es el que contiene el pacto. En el versículo 6 del capítulo 6 del Éxodo, entonces continúa el diálogo de Dios con Moisés y continúa la revelación ahora con el lenguaje de libertad. Por tanto dirás a los hijos de Israel, es decir, a usted, a todos los que anhelan de Dios, a todos los que quieren ponerse bajo las alas de Él y que aletea su corazón por estudiar su palabra. Esa es la razón por la que nosotros damos estos estudios, por aquellos que quieren aprender la palabra del pacto y conocer sus potenciales derechos, conocer las promesas de Dios para alcanzarlas, porque si, como vimos en el mensaje del domingo pasado, el pueblo que no conoce es llevado en esclavitud. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Entonces, conocer las promesas, conocer la palabra de Dios, nos va a hacer exhibir en nosotros la fidelidad de Dios, de su pacto, y nos va a poner una esperanza y nos va a hacer vasijas receptoras de su bondad y de su amor. Entonces dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, es decir, a usted que ama la palabra, que ama estudiar la palabra, y a mí que amo también la palabra, yo soy Señor, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Así que esta es la promesa de la libertad. Él va a hacer algo. Él, si usted o yo nos afligimos y bueno, ya hemos clamado porque cese la miseria de la depresión, de la angustia, ya esa condición de esclavitud, estamos tan agobiados, pues ahora
vemos que Dios ha descendido o que Dios está haciendo manifiesta la libertad en forma de que los sacaré de debajo de sus pesadas tareas de Egipto, de la esclavitud, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Pero, ¿qué significa eso? Veamos qué significa. Incursionemos en el conocimiento de lo que significa, porque eso nos va a acrecentar el valor, la confianza y nos va a dar libertad. Ya no vamos a estar solo oprimidos por las cosas que no alcanzamos, por los sufrimientos. Vamos a tener una esperanza. Hay una voz de libertad. Hay algo que Dios está haciendo. Entonces comencemos y analicemos. Yo sacaré debajo de las pesadas tareas de Egipto. La palabra sacaré es un verbo muy interesante, veotseti, y está conjugado en el binyan y fil becatal. Este es un verbo cuya raíz es yatzá, y sus significados, vea los significados que tiene: extraer, sacar. Esta es la primera palabra de libertad, pero la forma en que está construido es ifil, que quiere decir que Dios causará. No esperemos que sea un brazo humano, ni siquiera mi propio brazo, ni siquiera mis propias oraciones. Es su pacto que Él ha recordado, que Él ha prometido, que Él ha decidido actuar, y por eso hoy que estamos en los postreros tiempos, muy lejos de Abraham y de Isaac, como a 4000 años de que se dio ese pacto o esas promesas, pero hoy nosotros estamos más cerca de alcanzar a ver la plenitud de la redención, que nos sacará a nosotros, junto con todos los que en el pasado esperaron en Él, los que en el presente esperamos en Él, nos sacará, Él causará para sacarnos de las tareas de la esclavitud, del encierro, de las fronteras, de la miseria. Es la primera palabra. Segunda palabra, os libraré de su servidumbre, de las tareas pesadas, pero también nos librará de la servidumbre. El verbo libraré es el verbo itzalti. Igualmente su raíz es natsal, que significa arrebatar. Nos arrebatará las tareas de este mundo, del árbol del conocimiento del mal, de la maldad de Satanás, de la opresión de Satanás. Nunca va a querer soltar a su presa, pero Él nos arrebatará. Esa es la fuerza del verbo natsal, de la raíz natsal, que conjugada en el binyan y fil catal, es un acto del pasado para Dios. Causó. Ve, dice, itzalti, yo os arrebaté, es en otra forma. Yo ya los arrebaté en mi conciencia, en mi mente, en mi tiempo. Ustedes ya están libres. Claro, se tiene que manifestar, porque como dice Marcos 11, 25 y 26, dice: y cuando os pongáis de pies, y todo lo que pidáis orando en oración, creed que ya lo recibisteis y os vendrá. Es curioso, ¿verdad? Porque dice: todo lo que pidáis orando, creed que ya lo recibisteis. Es decir, cuando oramos lo recibimos, pero luego agrega: y os vendrá. Y uno dice: bueno, o lo recibí o vendrá. Lo recibí en oración, pero se manifestará después. De igual manera, Dios ya hizo la redención, ya hizo todo el proceso de redención. Por eso, el conocer la verdad y conocer cómo Dios se hizo nada comparado con lo que es su grandeza, sus atributos, los puso y los dejó en el cielo, y vino a esta tierra para ser con nosotros el portador de nuestros pecados, derramar su sangre en el madero del Calvario, y luego con ese acto anular el documento que nos era contrario de la deuda, del derecho que tenía la serpiente por el pecado de haber comido del árbol del conocimiento malo. Pero ya Dios pagó, ahora Él ya lo hizo.
Ahora es cuestión de que se manifieste. Claro, todavía no hemos abandonado este cuerpo, porque hay una tarea que Él nos ha encomendado hacer. La tarea es completarla, es vivir, es un propósito en la vida para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para nuestros prójimos, para nuestros amigos. En esa tarea estamos. Por eso no la hemos visto en plenitud. Ya Él pagó, Él ya vino, ya resucitó y volverá a culminar la tarea. Estamos en ese periodo en que Él vino y volverá. Por eso el verbo os libraré no es futuro, aunque se traduce futuro, pero realmente en el hebreo es pasado. Está yo os libré, os libré. Esa es la siguiente palabra. Ahora veamos la tercera palabra de la libertad. ¿Qué es lo que trae la libertad? ¿Qué es lo que Dios promete en esta visión de la zarza referida al pueblo de Israel? Pero que es una figura para el pueblo de Israel de todos los tiempos, de todos aquellos que por la fe se han acogido al que murió, al que resucitó y al que con su sangre nos salvó y nos dio la libertad del Egipto de este mundo. La siguiente palabra es redimiré, os redimiré. Analicemos, el verbo redimir es gaalti. Su raíz es gaal. Y Gaal está relacionado con un pariente cercano que compra de vuelta una propiedad para liberar las cargas de aquella deuda por la cual la propiedad se había tenido que vender. Incluso está en la posibilidad y la capacidad de casarse con la viuda que por la viudez entró en pobreza, entró en estrechez, entró en una condición de servidumbre. Solamente un pariente redentor podía pagar la deuda, casarse con ella, elevarla a una posición diferente de honor. Y el verbo galti, de igual manera, como explicamos con el anterior, está en el binyan kal katal, que es una forma simple de pasado, pero es cierto, seguro, ya pasó, ya sucedió. Yo os redimí, es más bien. Lo que sucede es que al estar en nuestro idioma castellano en futuro, tanto este verbo como el anterior, os libraré y os redimí, nos pareciera como que Dios no lo ha hecho y lo va a hacer. Pero eso es una forma de entender la traducción, pero cuando vamos al hebreo, a la escritura, y su conjugación como está, entonces nosotros vemos que ya fue hecho, que ya nos libró y que ya nos redimió. No nos va a redimir, ya nos redimió, pero como explicaba con el verbo anterior, estamos en ese proceso de que se consume la redención. Tenemos un propósito, lo insisto, por eso estamos aquí, por eso vivimos en este cuerpo, porque todavía hay algo que hacer. Ahora somos instrumentos como Dios quería que Adán fuera su instrumento en el huerto del Edén para irradiar luz a todo el universo y sacar los escombros de aquella rebelión de Satanás. De igual manera nosotros estamos para hacer luz, como dijo el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo, así como yo soy luz, vosotros sois la luz, alumbre vuestra luz. Estamos para nuestra candela, aunque sea una candela, pero para que llevemos luz a todas partes, de que ya la redención está hecha, de que ya la libertad está consumada de parte del Señor. Y luego seguimos con el versículo 7 de Éxodo 6, que dice con la siguiente palabra: bueno, si ya nos redimió, si ya nos libertó y ya quitó las cargas de nosotros, ahora dice: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy el Señor, el nombre inefable, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os tomaré. El verbo os tomaré es un verbo del binyan kal katal. Su raíz es la kaj. De igual manera, este verbo está en pasado. Este verbo es un verbo
que nos habla que ya está hecho, no nos va a tomar en el futuro, ya nos tomó, ya es algo consumado en la mente del Señor. Y luego el versículo 8 continúa como ya diciendo la parte final: os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad a vosotros. Yo soy el Señor, como quien dice, decreto, yo, el Creador, yo, el eterno Dios, yo lo decreto, yo lo hablo y así sucederá. ¿Qué es esto? Pues esta es la vida abundante. Ahora todavía vamos en medio de muchas tribulaciones y angustias en el camino hacia la vida eterna. Vamos sujetos a aflicciones, pero debemos confiar, porque este no es nuestro fin. El final nuestro es de nuevo el paraíso, de nuevo la vida eterna, de nuevo el disfrute, aquel que nos fue robado por el padre de la mentira, por el ladrón, por el homicida desde el principio, por el diablo, la serpiente antigua y Satanás. Pero Dios no se quedó dormido, Dios nos está mostrando que ya decidió rescatarnos, ya decidió libertarnos, ya decidió redimirnos, y ya decidió tomarnos, y ahora nos pondrá en la abundante vida del paraíso. Por eso dice el verbo os meteré, es el verbo be'ebeti. Este es un verbo ifil, becatal. Su raíz es bo y significa, es de ir, de venir, pues nos va a llevar. Y fil significa causativo, Él lo va a causar todo. Y becatal significa que aunque está en el pasado, la Vav que aparece en el principio lo convierte futuro también. Es una acción, este verbo es muy interesante porque es un verbo que nos está hablando de un espacio, de un lapso donde está sucediendo y va a suceder. Ya lo hice y sucederá, estamos en el proceso de ir y de llevarnos. Entonces podemos decir que no erramos cuando decimos que vamos camino a la vida eterna, que vamos camino a la libertad, que vamos disfrutando, protegidos por la sombra del pacto, de la promesa del Señor. Ahora, para finalizar, quisiera hablarle de por qué estamos en la tierra, ya con más claridad, o sea, de los instrumentos de la libertad. Veámoslo. Dice Éxodo 3:8, por eso, porque yo ya hice todo, ya pagué en el madero del Calvario por el pecado de los salvos de la humanidad, porque ya di mi vida, ya los redimí, ya los estoy transportando a la eternidad, liberándolos de sus cargas. Por eso he descendido para librarlos de las manos de los que los oprimen y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Es el paraíso, es el cielo, es la vida eterna, a los lugares que han sido ocupados, que por causa del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, los ocuparon, pero ya no más son de ellos. Por eso he descendido. El verbo está conjugado, el verbo es baeré, he descendido. Baered está conjugado en el binyan kal bayiktol, significando descender. Eso quiere decir también que es un proceso futuro y un proceso pasado. Él descendió. Él sigue descendiendo, Él sigue estando presente, aunque descendió en forma de nuestro Rey Mesías, el Señor Jesús, pero aún en este tiempo sigue con nosotros su presencia, el poder, el Espíritu Santo sigue con nosotros. Por eso dice, como una acción continua, descendió y sigue aquí en la tierra con nosotros. Bueno, aquí solo para recordar lo que dice Deuteronomio 21:23, cuando dice, Kikilalat Elohim Talui,
porque disminuida es la honra del Dios colgado, que es el descenso del Señor a hacer la obra de redención. Esta frase citada por Pablo en Gálatas 3:15 nos dice, es muy interesante, Kilalat, la raíz es kalal, que significa, entre otras cosas, que nuestro Señor, cuando descendió, cuando se hizo hombre, Él fue abatido, fue blasfemado, dejó sus privilegios, sus atributos, fue despreciado, injuriado, envilecido, etcétera, etcétera. Todo lo hizo por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, el pacto que hemos hablado, nos alcanzara a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahí estamos incluidos. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios os oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel, instrumentos de libertad. Eso es lo que somos nosotros, lo que fue Moisés en su momento y lo que somos nosotros en este momento, un instrumento de libertad, con el mensaje, con nuestro testimonio, con compartir con otros la palabra de Dios, con compartir el link para que otros vean este estudio. Saques a mi pueblo de Egipto. De esa manera nosotros participamos de la obra de redención como una comisión, como voceros, como instrumentos respaldados por el Señor. El verbo saque es otse, es un verbo del binyan y fil imperativo. Su raíz es natsá, que ya la vimos, con varios significados, entre otros extraer, sacar. En este versículo se le da la comisión a Moisés de sacar al pueblo de Egipto. Sin embargo, en Éxodo 6:6 se dice que es el Señor quien sacará a su pueblo de las duras cargas de Egipto. ¿Quién lo saca? ¿Moisés o el Señor? Pues obviamente es el Señor. ¿Quién saca? ¿Quién ayuda a un hermano? ¿Es el Señor o eres tú? Pues eres tú, con las acciones que haces, con la palabra que compartes, con la vida que compartes. Así que somos instrumentos de redención. Y concluimos, para terminar, con el versículo que empezamos. Entonces Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado, y está en el sur, en Egipto, en las fronteras, en la cárcel de Egipto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, aunque el Hijo sí. Pero si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la libertad que fue pagada con precio de sangre, con precio de haberte disminuido en tu honor y en tu honra. No escatimaste ningún esfuerzo, ningún sacrificio por salvarnos, por sacarnos de las cargas pesadas. Por supuesto que no lo merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte eterna, la esclavitud eterna, pero en tu gran bondad, Señor, nos viste de lejos, nos amaste antes que pudiéramos nosotros conocer lo que era tu amor. Nos amaste, nos diste la redención, nos diste la promesa de la vida eterna. Estamos tan agradecidos hoy por eso. Gracias, Señor, porque nos has salvado y nos has sacado de las duras cargas de Egipto. Querido Padre que estás en el cielo, yo te pido por aquellos hermanos que ven este estudio en este momento y que tienen cargas duras de enfermedad, de pobreza, de depresión, de miseria, que pareciera que no hay esperanza, que tú uses este estudio y que tú, por el poder de tu Espíritu, empieces a mostrarles tu pacto, tu bondad, y que puedan ellos ver
al que se hizo pecado en el madero del Calvario para poder liberarnos del poder del pecado. Así, Señor, te ruego que sanes a los enfermos. Te pido por la sanidad de mi hermano Rola en Tacoma. Te ruego, Señor, por la sanidad de Martita de Marroquín en la cirugía de sus ojos, Señor, que fue hecha el miércoles pasado. Que tú le ayudes, Señor, que tú le ayudes a ser sana. Te ruego, Señor, por Mercy Salguero, por la cirugía de ojo de la pastora Rosita, también la pongo en tus manos. Te pido, Señor, por Ceci Urquizú, por la mamá de Edgar Aldana, por el papá de Meli Díaz, por todos los que están pasando una angustia, la hermanita de Leticia Sánchez, para que tú la auxilies, le des sanidad completa, por todas las angustias que hay en las vidas de los hermanos que están viendo este estudio, que tú los libertes, como es tu promesa, y los transportes a la tierra de la libertad, de la esperanza. Y si esa tierra todavía tiene que ser en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ya tenemos la esperanza de la vida eterna. Ya ahora, Señor, tenemos el auxilio de que tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, el que nos liberta, el que sustenta nuestros cuerpos, el que nos viste, el que nos da para todo lo que necesitamos según tus riquezas en gloria. Bendito y alabado seas, y gracias te damos, Señor. Amén y amén.